Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta noche neoliberal que ha retornado a Ecuador. Hoy hablaremos sobre Correa y el infiernillo venezolano. Realmente Venezuela se ha convertido en un infiernillo y lo podemos ver todos los días en las calles de los países de América Latina cuando miles de migrantes venezolanos están rodando por ellas buscando sustento diario. ¿Cómo se llegó a esta catástrofe en la que los seres humanos de un país, sin tener siquiera una guerra como en el caso de Siria, tienen que salir a buscar la suerte o la muerte en otro país? Realmente la situación tiene que ver con una guerra de abastecimientos, una guerra informática, una guerra de salarios, que todo se traduce en una guerra monetaria. La guerra monetaria de Venezuela prácticamente la tiene perdida el gobierno de Maduro. Esta guerra monetaria de Venezuela, que ahora sigue los pasos de Argentina, es porque la moneda representa la confianza de un individuo en esa moneda. Cuando esa moneda ya no tiene confianza, ya no sirve. Realmente hay que cambiarla. Maduro ha probado cambiar a una u otra manera, pero no ha conseguido. Ecuador pasó por la misma crisis en 1999 y la solución fue anclarse a una moneda que tenía credibilidad mundial, el caso del dólar. Seguramente, si Maduro se hubiera anclado al yuan, que es la moneda que mejor le ayudaba porque la mayor parte del petróleo venezolano ahora va para China, entonces ese país hubiera ayudado de miles de formas para que los importantes sueldos y salarios no se deterioren. Correa ha propuesto que en la nueva unidad latinoamericana que debe reestructurarse a partir de esta catástrofe de UNASUR, en la que 6 países, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, quieren separarse, se tiene que reestructurar a partir del criterio de crear un salario común para América Latina, la libertad de movilidad para toda América del Sur. Es decir, yo puedo trabajar y estudiar en cualquier país de Sudamérica, yo puedo ganar el mismo salario en cualquier país de Sudamérica, y la libertad de circulación de mercancías, lo que se llama el mercado común sudamericano, ¿no? El Mercosur. Entonces, si conseguimos esto, la solución se hubiera dado, pero el error fue que debido a Venezuela, los 6 países quieren separarse porque lo que quieren es sancionarle a Venezuela, hundirle a Maduro. ¿Cómo se originó todo el problema? Como bien sabemos, esta es una guerra librada por Estados Unidos en lo que se llama su programa de guerra de baja intensidad. En las guerras de baja intensidad, lo más importante es ganar la guerra sin tener muertos. Y en esta guerra de baja intensidad, la guerra es de carácter económico. Comenzó con la declaración de Obama de que Venezuela era un peligro para los Estados Unidos. En segundo lugar, comenzó con el bloqueo de cuentas que tenía Venezuela en territorio norteamericano, y posteriormente con el bloqueo a empresas venezolanas estatales en Estados Unidos. A su vez, las empresas transnacionales comenzaron a bloquear, por ejemplo, ahora ConocoPhillips quiere llevarse toda la refinería que tiene en las islas del Caribe, Venezuela, para de esa manera recuperar una sentencia. Como ustedes saben, el peor enemigo de todo el mundo en este momento es no el gobierno norteamericano solamente, es la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos ahora persigue a todo lo que ellos creen que puede ser
o perjudicar a las transnacionales de ese país. Es una encubridora de pícaros que han defraudado y que tienen ya juzgamiento y están juzgados en países como los Isaías, que desbancaron, que se robaron toda la plata de Ecuador y están protegidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Miami. Pero esta misma Corte Suprema de los Estados Unidos ahora dicta una sentencia a favor de ConocoPhillips para que las petroleras, las refinerías que tiene Venezuela en islas del Caribe o fuera del territorio de Venezuela puedan ser incautadas por esta compañía. Se incautaron también los recursos que iban para medicinas y alimentos, porque como Venezuela vendió papeles a precio de gallina afestada, los bonos estatales, y ahora esos bonos estatales no ha podido pagarlos, los acreedores de los bonos estatales han paralizado los fondos que Venezuela tiene para alimentos y medicinas fuera de su territorio nacional, en bancos extranjeros. Pero lo más importante se suma es la lucha mediática. La lucha mediática ha sido exitosa por parte de Estados Unidos y especialmente por parte de CNN y de BBC, dos empresas de comunicación transnacionales que ya tienen una historia de participación en guerras. La BBC fue un elemento fundamental de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar la propaganda nazi. Y CNN, que es propiedad de Dick Cheney, el vicepresidente de George Bush. Su hija es una de las es la que dirige todo este complejo que se llama CNN y además porque no es solamente CNN, es una cadena también de producción de películas. Entonces CNN ya participó en la primera invasión de Irak y llevó periodistas a filmar la invasión de Irak y satanizó a Saddam Hussein y fue la que llevó adelante la mentira de que Saddam Hussein tenía armas nucleares y armas químicas y que por eso tenía que ser destituido, especialmente por la presencia de armas nucleares, que fue la acusación concreta de George Bush. Entonces CNN ahora actúa en Venezuela. No es la primera vez que los medios públicos, los medios de comunicación norteamericanos son actores de guerra. Ya en 1899, el Washington Post, el New York Times y otros periódicos fueron los que activaron y motivaron a Estados Unidos a la guerra hispano-norteamericana, con la cual Estados Unidos se quedó con Puerto Rico, se quedó con Cuba, con Filipinas, con Guam, con las Islas Marshall y otras más en el mundo. Entonces, no es la primera vez que los medios norteamericanos han participado como actores de guerra. En este caso, CNN ha actuado como un actor de guerra muy importante y ha logrado, puede decirse, hasta el momento, un buen triunfo. Ha logrado de que la población venezolana abandone su país, ya no crea en el gobierno y no crea ni siquiera en la ocupación territorial, en el derecho a sentirse patria, sino los convirtió en apátridas. Pero el fenómeno venezolano no significa solamente que los venezolanos dejan su país, sino que además otro de los grandes problemas fue la guerra del abastecimiento. La guerra del abastecimiento fue una guerra mediante la cual ya se aplicó en Chile, ya se aplicó en la Unión Soviética y ahora se aplicó en Venezuela exitosamente en los tres casos. Consiste en que la gente, cuando ya no ve un producto en el supermercado, cuando este producto vuelve a las perchas, inmediatamente es arrasado por la gran masa que acumula en su casa productos, lo cual produce un desabastecimiento crónico. Y luego cuando tratan de sacarlo, sacan a mayor precio.
Este desabastecimiento crónico ha sido lo más grave porque los precios de los productos son completamente inestables, las utilidades no se pueden medir, las empresas ganan mucho un minuto y después pierden todo porque no hay quien compre. Y esto ha sido la gran crisis. Las grandes empresas venezolanas han tenido que abandonar Venezuela, no por otra cosa, sino porque no hay quien compre el producto. No porque no hay, sino porque no hay quien compre. Y no hay quien compre porque no hay buenos salarios. Porque no es posible, si no hay buenos salarios, comprar nada. Esa ha sido la guerra mediática. ¿Qué ha hecho Rafael Correa y cuál es el rol de Rafael Correa en estas circunstancias? Rafael Correa se dio cuenta de que la guerra contra Venezuela empezaba por la denominada guerra de la seguridad. En la época de Chávez, se calificó a Venezuela como el país más inseguro del mundo, especialmente a la ciudad de Caracas. Chávez trajo inclusive al jefe de la policía de Nueva York para que le ayude. Lo contrató a un precio elevado para que haga una campaña como la que hizo en Nueva York para eliminar las pandillas y la delincuencia en esa ciudad. Pero este señor fracasó. Correa, astutamente y sabiendo que eso era un gran problema, lo primero que hizo, no digamos astutamente, porque hay diferencia, astuto es el presidente actual, astucia es lo que tiene la rata que se mete a robar el queso, astucia es lo que tiene la cucaracha que se esconde, astuto es el ladrón que está en la esquina y te roba, astuto es el presidente que llega al poder y inmediatamente comienza a cambiarse a otros bandos, a jugar con la credibilidad, con el voto que dieron a favor de él y que lo interpreta a su antojo y a su manera para poder hacer lo que le da la gana, caso de específicamente Lenín Moreno. Es astuto, no es inteligente. Inteligente es el individuo que tiene la capacidad de encontrar relaciones y establecer soluciones, el creador de soluciones. Ese es el inteligente. Y el sabio es el individuo que puede ver a través del tiempo, que puede ver las cosas a través con una perspectiva en cronos, en tiempo, que puede ver el futuro. Ese es el sabio. Bien, en el caso de Maduro, Maduro no es inteligente, tampoco es sabio y sí ha sido muy astuto. Pero, ¿qué es lo más importante? Maduro ha tenido una virtud, la virtud de ser fiel y resistente y de crearse el cariño de una gran masa de gente, más bien dicho, casi comprar el cariño de una gran masa de gente a través de subsidios. Y, fundamentalmente, no cometió el error de Rafael Correa de no tener un ejército moralmente comprometido. Ustedes saben que la Unión Soviética se deshizo, pero Rusia no, siendo el territorio más grande de la Tierra, no lograron descomponerlo, a pesar de que ahora es el más codiciado territorio del mundo, porque el cambio climático está cambiando también la riqueza de ese país. Entonces, Rusia se sustentó en una cosa fundamental, un ejército sólido. China se ha sustentado ¿en qué? En un ejército sólido, con principios. Cuba, ¿en qué se ha sustentado? En un ejército sólido. Maduro, ¿en qué se ha sustentado? En un ejército sólido, convencido, comprometido. Nicaragua, ¿en qué se sostiene? En un ejército comprometido. Correa no logró hacer un ejército comprometido, por eso su debilidad mayor. En el caso de el fenómeno de Venezuela, es evidente que el uso de Venezuela como escarmiento para que nadie vote por los gobiernos de derecha, de izquierda de la América Latina, ha sido muy útil. Por eso ha triunfado la derecha en Sudamérica, porque le han utilizado a Venezuela como escarmiento, e igual ha triunfado la derecha en España porque ha sido utilizado como escarmiento. Y será utilizado como escarmiento porque todos los venezolanos que salen realmente hablan mal de su gobierno. Y en sí,
el hecho de que la gente tenga que salir del país a correr la suerte que tiene que correr, habla mal de un país. Es como cuando en la casa todos los hijos abandonan el hogar y la mujer también se larga y le deja al marido botado. Entonces algo pasa, es una catástrofe. Algo similar pasa en Venezuela. ¿Cuál es la respuesta inmediata que se espera? Inmediatamente van a haber elecciones el día 20. Posiblemente Maduro va a ganar, pero evidentemente la situación de Maduro es muy complicada y solo se resolverá si es que la política monetaria y la política salarial cambia y Maduro logra poder establecer en Venezuela salarios que se pueden reevaluar de mes en mes y que sean emparejados a una cotización en dólares, equivalente a $300 mensuales. Porque en ese momento toda la gente va a tener capacidad de compra. En segundo lugar, si se logra un mecanismo para que los dólares que mandan todos los venezolanos a Venezuela y con los cuales está sobreviviendo ahora Venezuela, porque ya no puede sobrevivir del petróleo, apenas puede disponer de ese 1.500.000 que exporta, 600.000 lo destina a consumo interno, le quedan 700.000, con 700.000 barriles de petróleo tiene que manejar una economía de 32 millones de personas, lo cual es muy complicado. Esta situación crítica de Venezuela hace que le obliguen a Venezuela a buscar que las remesas que lleguen sin la complicación de que se tienen que convertir a una moneda desacreditada como es el bolívar, o que tenga que pasar por las manos de una burocracia que va a hacerlo desaparecer antes de que lleguen a los beneficiarios de esos que son los familiares que tienen en Venezuela. Entonces, la situación compleja de Venezuela se resuelve a partir de cambiar el sistema salarial, permitir la circulación del dólar y recrear la producción agropecuaria, la producción de materias primas, la producción de insumos, la producción de supermercado, para el supermercado. Renacer esa cosa. Esperemos que eso se consiga y que este sea el futuro de Venezuela.